Bien, vamos a continuar con el último punto del diagrama de flujo de datos, en donde se muestra un proceso especial como el de actualización, que es el de control. Para eso vamos a recurrir a otra ficción de diálogos imaginarios, en donde se da esta situación en una venta. Y hay estos diálogos entre el cliente y el vendedor. Bueno, vamos a ver ahora cómo se haría en un diagrama de flujo de datos del nivel 1 el ingreso de los datos del cliente y los datos del pedido que está queriendo comprar el cliente, ¿no? Una vez que se ingresan los datos del cliente, se ingresa a través de un proceso correspondiente y después, dentro ya del sistema, utilizo los nombres de datos, no utilizo los valores, como habíamos visto hasta ahora. Después viene el pedido del cliente, que se ingresa a través también de otro proceso, otro cuadro, otro formulario, mejor dicho, que debe hacer el vendedor, debe cargar el vendedor, mejor dicho. Ahora bien, acá está por qué antes de ingresar el producto o de tomarle el producto para venderlo, este vendedor le pide los datos. Porque el sistema requiere que cuando se ingrese el pedido sea a un cliente que exista. Es decir, un cliente que ya esté registrado previamente como tal. Entonces, cuando se registra o se ingresa el pedido, tengo que controlar que sea contra un cliente que tenga almacenado los datos previamente. Entonces, fíjense que eso se representa con un flujo que va desde el almacén al proceso. De esta manera se está controlando el ingreso que hace el vendedor. De esta manera, también esto quiere decir que, eh, digamos, no se puede ingresar ningún pedido sin el nombre de la persona, sin asignárselo a una persona. Entonces, esto es lo que se llama control y se grafica abstractamente de esta manera. De el dato que controla el ingreso del pedido se busca en el almacén correspondiente y se envía el flujo al proceso en donde debe controlarse a través de ese dato. Entonces, como el pedido se controla en función del cliente, entonces sale como mínimo el nombre y apellido de ese cliente. Lo ingresa y una vez que cuando se va a ingresar el pedido se encontró a ese cliente, recién ahí se va a poder registrar el pedido del cliente. Y de esta manera se controla, o mejor dicho, se grafica el control que debe hacerse previo a que se ingrese un pedido. Y esto es para controlar cualquier tipo de ingreso de datos. Acá puede también adicionarse, en este ejemplo no se previó, pero que, por ejemplo, se venda una mercadería que realmente venda el comercio. Esto habría que hacer del almacén mercaderías otro flujo que controle el código de producto, por ejemplo, o la descripción. Ahora bien, esto también me libra que yo tenga que almacenar en pedidos todos los datos nuevamente del cliente. Simplemente controlo el ingreso cuando voy a registrar el pedido, que sea a un cliente que ya exista, o un cliente cuyos datos se les tomó previamente.
Y cuando voy a grabar los datos del pedido, o ingresar en los datos del pedido al almacén, solamente me guardo el código del cliente, porque tengo separado los datos del cliente y del pedido. Entonces, ahora justamente me pregunto, ¿por qué tienen que estar divididos? ¿Por qué tiene que haber dos almacenes? En este ejemplo que les puse, puede haber más almacenes. Como también les había dicho antes, podría controlar que el vendedor, al ingresar el pedido, ese pedido tenga un producto que venda el local. Entonces tiene que salir el flujo de almacén mercadería. Bueno, ¿por qué dos o más almacenes? Porque la carga de datos de cada uno es distinta. Es decir, al cliente lo voy a ingresar una sola vez. En una sola vez que ingrese los datos del cliente, los voy a utilizar muchas veces, pero ingresarlo solo una vez. En cambio, los pedidos del cliente, en realidad, se van a ingresar muchas veces, porque el cliente me va, que es lo que uno persigue en el comercio o en el negocio, que el cliente me haga muchos pedidos. Entonces, los pedidos que me haga el cliente, que no siempre van a ser el mismo, no siempre me van a comprar el mismo producto y tampoco sé cuándo me lo van a comprar. Entonces, me va a hacer muchos pedidos. Entonces, como tengo una frecuencia de carga de datos distinto en los datos del cliente y los datos del pedido, entonces digo, bueno, los separo. Por un lado van a estar los datos del cliente y por el otro lado los datos del pedido. Entonces, cada vez que yo ingrese un pedido, solamente ¿qué voy a grabar ahí? Los datos de ese pedido. Y para saber que a quién cliente pertenece ese pedido, en el almacén pedidos voy a grabar el código de cliente. Y ese código de cliente le va a servir al proceso para vincularlo con los datos que están en el almacén clientes. Por eso es que divido los datos en distintos almacenes, porque la frecuencia de carga y la frecuencia también de utilización de esos datos son distintos. ¿Está? Bueno, hasta la próxima.